Las reacciones de los niños con respecto al duelo o la muerte de un familiar o un ser querido dependen mucho de la etapa evolutiva en la que se encuentren. Hoy queremos hablar un poquito acerca de esta primera etapa, cuando tienen entre 12 meses y 3 años. Durante esta etapa, principalmente hablamos del impacto que puede tener el perder una figura parental o uno de sus cuidadores principales. En este sentido, es importante tener en cuenta que el resto de objetos o de personas cercanas no tienen la misma importancia ni es consciente de todos ellos. Entonces, por eso se enfoca mucho más en estudiar y en entender cómo es la reacción de él ante la pérdida de los padres. Se ha visto que inicialmente hay como una reacción de protesta, en la que el niño comienza a tener actitudes desesperadas, en las que intenta reclamar a esa madre o ese padre que no identifica o que no encuentra. Se muestran irritables, hay un llanto muy intenso que cada vez se intensifica mucho más. Les vemos alertas a cualquier señal, un poco intentando ver si logran reconocer a esta figura faltante. Con el paso del tiempo, luego pasan como un estado de desesperanza absoluta. Sin embargo, se ha encontrado, porque antes se pensaba que rápidamente este dolor pasaba y que el niño era capaz de olvidar a esa madre o ese padre. Sin embargo, con el paso del tiempo y mayor comprensión de este proceso, se ha encontrado de que la esperanza de encontrar o de recuperar a esa madre o ese padre disminuye. Sin embargo, el anhelo de recuperarlo permanece siempre. Este tipo de reacciones lo tienen los niños con la pérdida de cualquier figura que sea su cuidador, es decir, esa figura que pasa mucho tiempo con ellos o que tiene un cuidado diario con ellos. Pueden ser abuelitos, tíos, niñeras, es decir, son esas figuras de apego con las que el niño establece ese vínculo, ¿no?, de afecto, de cercanía y de quien recibe cuidados afectivos y biológicos. Un niño vive el duelo como un tema de separación, el sufrimiento por haber perdido algo que estaba y ya no está. Es como una pérdida muy concreta de ese espacio vacío que ha quedado, ya que no tiene la capacidad de entender todo lo que hay detrás de ese proceso de muerte. En ese sentido es muy importante que hagamos mucho énfasis en el tema de la seguridad y la protección, ya que son como las angustias principales que se movilizan en este momento cuando se pierde un ser querido. Estamos muy presentes, que el niño vea que se atiende sus necesidades de forma inmediata y consistente más que nunca, ya que se activa mucho ese miedo a su propia supervivencia y a su seguridad. En esta etapa de desesperanza es frecuente que los niños a nivel conductual tengan una actitud un poco más apática, más retraída. Se pierde mucho la exigencia de la etapa inicial de protesta. En este momento el niño está como más inhibido, ya ha perdido un poco la esperanza de que regrese ese cuidador o esa figura perdida y se encuentra como mucho más apático, más pasivo en ese sentido.